Muy buenos días, tardes, noches, estimados alumnos. Vamos a continuar con esta serie de clases. Ahora vamos a tocar el tema de histología del sistema nervioso y vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? Esta va a ser la primera parte en donde vamos a enfocarnos más en el tema de la neurona y sus principales partes. Vamos a dar, como siempre, solamente los tópicos más importantes del curso. Y todo lo demás vamos a complementarlo en clase, en las exposiciones y en las prácticas para que tengan ya una implementación muy completa, sobre todo en los microscopios, ¿no? En donde ustedes están viendo específicamente, ¿no?, los tejidos, en los cuales estamos o vamos a hacer en estas clases. Muy bien, empezamos entonces. Como ya hemos estado viendo en las clases de anatomía del sistema nervioso, eh, es todo un sistema complejo de células, de tejidos, que básicamente nos van a permitir responder a los cambios de nuestro entorno. No solo el entorno externo, sino también el interno, ¿no?, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y nos va además permitir coordinar todo eso, ¿no? Porque justamente normalmente les gusta hacer la comparación de que el cerebro es el procesador, ¿no? Pero no solamente sería el procesador, ¿no?, la CPU, sino también sería la GPU, porque ahí es donde se procesa la inteligencia artificial. También sería el disco duro, también sería la cámara web, ¿no?, los ojos, parlantes, la voz, ¿no?, micrófonos, oídos. Tenemos todo un sistema complejo, ¿no? Todo eso forma parte del sistema nervioso, como hemos estado viendo hasta ahora. Y también, principalmente, hemos visto que el sistema nervioso se divide en dos grupos, ¿no?, principalmente, ¿no? El sistema nervioso central, en donde vamos a encontrar, ¿no?, al encéfalo, ¿no?, y la médula espinal, ¿no?, que está ubicado en la cavidad craneal, y la médula espinal en el conducto, ¿no?, de las vértebras, ¿no?, el conducto vertebral. Pero también vamos a encontrar, ¿no?, el sistema periférico, ¿no?, de los que estuvimos viendo, ¿no?, los nervios craneales, ¿no?, los espinales, los periféricos, que son los que básicamente van a transmitir los impulsos nerviosos que van desde el sistema nervioso central. ¿Quiénes estuvimos viendo? Estuvimos viendo los ganglios neuronales, vimos las terminaciones nerviosas especializadas, vimos cómo se hacía esa interacción entre nervios sensitivos y el sistema nervioso central, vimos cómo funcionaban, ¿no?, los nervios motores, incluso cómo estos nervios formaban las vías nerviosas que eran los mediadores, ¿no?, de estos actos reflejos, ¿no? El sistema periférico se divide funcionalmente en dos grupos, ¿no? El primero es el sistema nervioso somático, que es lo tienen que relacionar básicamente con la voluntad, o sea, funciones voluntarias, ¿no? Eh, Obviamente acá estamos hablando de la inervación sensitiva, motora, ¿no?, de todo el cuerpo, de todos los músculos del cuerpo, los dedos, la cara, los pies, ¿no? Pero no de los músculos que no podemos controlar, o sea, por ejemplo, las vísceras, ¿no?, que tienen músculo liso, ¿no?, el útero, la vejiga, el corazón, no son tejido muscular que no podemos controlar, las glándulas tampoco, ¿no? Entonces, con esa excepción, ¿no?, sería lo que no podemos controlar, pero sigue siendo, este, formando parte del sistema nervioso, ¿no? Y el otro grupo, el sistema nervioso autónomo,
que controla las funciones involuntarias, ¿no? Como las que mencioné, las del músculo liso, las del músculo cardíaco, las de las glándulas, ¿no? Y como vimos también, ¿no? En las clases ya anteriores, sobre todo en las de anatomía, y vamos obviamente a reforzar mucho más cuando entremos ya a fisiología del sistema nervioso, se divide en simpático, parasimpático y entérico, ¿no? Este último obviamente se entiende que inerva el tubo digestivo, ¿no? Y puede funcionar independientemente del sistema nervioso central, ¿no? Este, y, y- y- y es por eso que se pueden hacer cierto tipo de procedimientos, ¿no? Clínicos y quirúrgicos en este tipo de órganos, ¿no? Que vamos a ver también ya, pero en las clases de fisiología. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de la composición del tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto principalmente por dos tipos de células que ustedes ya conocen, ¿no? Como vimos en las clases de anatomía y las anteriores. Las células de sostén, ¿no? Y las neuronas. Las neuronas obviamente son las actrices principales de esta clase, ¿no? Y de todo el sistema nervioso en realidad. Pero estas no podrían, ¿no? Mantenerse si no fueran por las células de sostén. Entonces las células de sostén también tienen un rol principal, primordial en el sistema nervioso. ¿Ok? Las neuronas, como saben, están especializadas en recibir estímulos, pero también para conducir impulsos eléctricos. Porque cada neurona, si ustedes ven, tiene un cuerpo al que vamos a llamar soma, ¿no? Y esa es la palabra que siempre vamos a utilizar de acá en adelante, soma, ¿ok? El soma de la neurona o su cuerpo, como ven, tiene un núcleo que en proporción, ¿no? Tiene un núcleo un poco más grande que otro tipo de células. Y tiene también estas evaginaciones, ¿ok? Cuando hablemos de evaginaciones, nos vamos a referir a las dendritas y a los axones, ¿ok? Salvo que querramos ser específicos, nos referiríamos específicamente a los axones o las dendritas, pero en general ambos vamos a mencionarlos como evaginaciones, ¿ok? O sea, independientemente si es dendritas o axones, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando ustedes ven en el microscopio a las neuronas, no las ven solitas individuales, sino que ven que forman una red enorme, ¿no? Y se comunican entre ellas, ¿no? A través de estas evaginaciones, ¿ok? Y ahí es donde ocurre la sinapsis, ¿no? Que vamos a desarrollarlo un poco más ahora. Entonces, estas sinapsis, ¿no? Son los contactos especializados que van a permitir la transmisión de la información. Ahora, las células de sostén, que ustedes saben que también se les dice células gliales, ¿no? O células de la glía, ¿no? No conducen impulsos nerviosos. Eso tienen que tenerlo en claro. Aunque tiene una forma, ¿no? Muy parecida a la neurona, no son para transmitir impulsos nerviosos, sino para darle sostén a las células nerviosas, a las neuronas y sus evaginaciones. Ahora, hay una pequeña diferencia entre las células de la glía que están en el sistema nervioso central y las que están en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar 4 tipos de células gliales: los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia y los ependimocitos, ¿ok? Juntos van a formar las células de la neuroglia central, ¿ok? Y en el sistema nervioso periférico están las células de Schwann, que ya habíamos comentado esto anteriormente, y las células satélites. Este tipo de dos células también van a formar, ¿no?, a la neuroglia periférica, ¿ok? Entonces, identifiquen esos dos tipos de grupos de neuroglias. Las células de Schwann, ¿no?, envuelven a las evaginaciones, ¿no? Ya saben a qué me refiero, de las neuronas. Las aíslan. ¿Por qué? Porque de esta manera evitan especies de cortocircuitos. Facilitan, ¿no?,
la transmisión de impulsos, porque vimos que hace que den unos pequeños saltitos. Obviamente lo vamos a tocar de una forma ya más específica en fisiología, pero acelera de esa forma, ¿no?, los impulsos nerviosos. Y las células satélite, ¿ya?, rodean al soma, como ven acá, ¿no? Lo que está en color verde, el número 2, ¿no? Rodean a los somas, ¿no? En los ganglios periféricos. Y bueno, su función es análoga o similar a las células de Schwann. Ahora, las funciones de las células gliales, como les comenté, principalmente es para dar soporte. Primero, soporte físico, porque si se dan cuenta, rodean a la neurona, rodean a sus evaginaciones y le dan como que un soporte físico adicional, como un escudo, ¿no? Aíslan, ¿no?, como ven, al soma y también a las evaginaciones, ¿ok? Y facilitan de esta manera, ¿no?, la transmisión de los impulsos nerviosos. Ahora, habíamos comentado que las neuronas, ¿no?, o el tejido nervioso no se regenera como la piel o como el hígado, ¿no? No tiene esa capacidad. Salvo unas pequeñas excepciones que también los vamos a comentar, pero por lo general no lo hacen. Entonces, cuando reciben un tipo de daño, a veces ese daño ya es permanente, pero si no es un daño muy grande, entonces las células encargadas de reparar esas lesiones, ¿no?, son las células de la glía, ¿ok? Si el daño no es irreversible, todavía las células de la glía lo van a poder reparar, ¿ok? Reparar, ¿no? Vemos también, ¿no?, en los tejidos que van a formar parte del medio líquido interno del sistema nervioso central y están en todas partes, van a ver, ¿no?, en la parte interna. También tienen un rol interesante porque eliminan neurotransmisores de estas hendiduras sinápticas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ellos son los que eliminan este tipo de neurotransmisores. Facilitan el intercambio entre el sistema vascular, ¿no?, y las neuronas, ¿ok? Como ven acá, ¿no?, tienen también sus propias evaginaciones que conectan, ¿no?, a los vasos sanguíneos, ¿no?, con las neuronas. Entonces, el tejido nervioso, como ven también acá en esta imagen, tiene una red muy amplia, ¿no?, de vasos sanguíneos, ¿no?, que están separados, ¿no?, del tejido nervioso por estas pequeñas láminas basales, también de tejido conjuntivo, ¿no? Y a estas pequeñas láminas basales, ¿no?, se le llama barrera hematoencefálica, ¿ok? Y esta barrera es importante porque regula la entrada y salida de sustancias. Lo vamos a ver ya cuando llevemos farmacología, que hay incluso medicamentos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Solo llegan acá hasta el capilar sanguíneo, pero de ahí no pueden atravesar, ¿no?, y llegar al cerebro, ¿no? También protege de mucho tipo de bacterias, algunos tipos de virus, ¿no?, que pueden entrar a la sangre, ¿no?, de parásitos también, y que gracias a esta barrera hematoencefálica no ingresan, ¿no?, al sistema nervioso. No estoy diciendo que nunca ingresen, ojo, estoy diciendo algunos tipos, ¿no?, la mayoría, ¿no?, pero es un tipo de protección. Okay. Si analizamos un poco, ¿no?, vamos a ver que el sistema nervioso ha ido evolucionando, ¿no?, desde los organismos más, llamémoslo de esta manera, simples, hasta poder llegar a algo tan complejo como lo que tiene el ser humano, porque tenemos que ser conscientes que somos la única especie, ¿no?, que ha podido desarrollar este nivel de inteligencia, ¿no?, que prácticamente nosotros podemos controlar, cambiar y hasta afectar nuestro entorno, ¿no? Podemos tomar decisiones mucho más complejas que otros grupos de animales, colonias, etcétera, ¿no?
Porque muchos tipos de seres vivos menos complejos, ¿no? Como los invertebrados, tienen solamente reflejos, ¿no? O arcos reflejos. Mientras que ya los seres un poco más complejos, tienen redes neuronales, ¿no? Eh, que cumplen más funciones y que le permiten tener más roles, ¿no? Que los seres vivos menos desarrollados, ¿no? En los sistemas primitivos, la respuesta a estímulos externos se van a limitar solamente a reflejos simples, ¿no? Como por ejemplo la anémona de mar, ¿no? Tiene estos pequeños apéndices, ¿no? Que simplemente reaccionan al impulso que está viendo en el exterior, ¿no? Y si por A o B, por ejemplo, yo me acerco y lo toco, ¿no? Posiblemente por reflejo se contraiga, pero luego otra vez abre. No identifica que tal vez yo sea un depredador o una persona que podría arrancarla, cortarla, ¿no? Y hacer otro tipo de acción. No, simplemente son reflejos. Mientras que nosotros también tenemos algunos reflejos básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te acercas el dedo y alguna vez posiblemente te haya pasado, tocaste la plancha caliente o tocaste el borde de una olla que ya estaba con agua caliente, ¿no? Y apenas lo tocas, por reflejo sacas la mano, ¿no? Tenemos también ese tipo de reflejos, pero no se limita a eso, porque también eso nos va a generar memoria, nos va a generar aprendizaje. O sea, a la próxima yo ya sé, si la cocina está con fuego y está con una olla, yo no voy a volver a poner mi dedo. Aprendí, lo voy a recordar. Igual si la plancha está conectada, lo más probable es que esté caliente. También aprendo, entiendo, analizo, ¿no? Memorizo. Es más complejo que simplemente un acto reflejo. Si yo fuera una anémona, lo único que haría es cada vez que toco, otra vez sacar, otra vez sacar, otra vez sacar y tal vez así termino quemándome toda la mano. ¿Ok? El sistema nervioso autónomo, ¿no? También regula los órganos internos que no podemos controlar, ¿no? Como el músculo de las vísceras, ¿no? Las vísceras, o sea, el intestino delgado, el intestino grueso, entre otros tejidos, están conformados por un tipo de músculo al que ustedes conocen como músculo liso. Ahora, también los vasos sanguíneos están conformados por músculo liso. Existen nervios que controlan el ritmo cardíaco que son relativamente autónomos, ¿no? Las fibras de Purkinje o Purkinje son las que están encargadas de la conducción y el ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Porque tú no puedes controlar que tu corazón siga latiendo, se detenga un ratito y de ahí siga latiendo, ¿no? Eso es autónomo. Las glándulas, ¿no? También están muy relacionadas con el sistema nervioso porque gracias al sistema nervioso, ¿no? que se encarga de eh, tener esto que nosotros repetimos varias veces llamado homeostasis, ¿no? Hace que se pueda regular los órganos internos, ¿no? Con esta cooperación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, haciendo que las neuronas de cierta parte del cerebro funcionen, ¿no? Con células secretoras, ¿no? Como la hipófisis. Y a esta interacción, ¿cómo la llamamos? Le hemos llamado, ¿no? Tejido neuroendocrino, ¿no? Y vimos pues que este tejido pues desempeña roles como la regulación del sistema endocrino, la regulación del sistema digestivo, respiratorio, urinario, reproductor, etcétera, ¿no? Entonces, esta integración nos va a permitir mantener la homeostasis. Obviamente,
esto ha hecho que podamos desarrollarnos, adaptarnos, responder de forma más eficiente a nuestro entorno, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? A los miles, ¿no? de años en las que el ser humano, ¿no? y la vida, ¿no? está en este planeta. Entonces, vamos a conversar ahora de la actriz principal de todo el sistema nervioso, ¿no? La neurona. ¿Ok? Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a enfocarnos específicamente en la neurona y finalizamos, ¿no? con algunos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, hablemos de la estructura y función de la neurona. Hablar de esto es básicamente hablar de la propia neurona porque es la neurona la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Ahora, en el ser humano, nuestro sistema nervioso tiene millones y millones de neuronas, ¿no? Y obviamente, como ven acá en las imágenes, ¿no? varían de acuerdo a su tamaño, a la cantidad de evaginaciones, en su forma, ¿no? Pero podemos agruparlos principalmente en tres categorías, ¿no? Las motoras, las sensitivas o interneuronas o de integración. ¿Ok? Ahora, la característica común en todas estas es que todas tienen, ¿no? un cuerpo o soma, ¿no? Y así es donde vamos a comunicarlo siempre, soma, ¿ok? Nos referimos al cuerpo, ¿no? de la neurona, ¿no? Como ven, hay de diferentes formas y tamaños, ¿no? Porque es en donde se encuentra el núcleo, ¿ok? Y todos los orgánulos que ustedes ya conocen de las células, ¿no? Que también tienen en las neuronas. Ahora, desde el soma, ¿ok? Como ven, se van a extender unas evaginaciones, ¿ok? Que se llaman dendritas y axón, ¿ok? Axón, dendritas, ¿ok? Entonces, el axón suele ser largo, prolongado, ¿no? Y transmite impulsos desde la célula, ¿no? Hasta la terminación, ¿no? En donde realiza la sinapsis. Ahora, las dendritas son más cortas, ¿no? Y recepcionan información y esa información la transmiten al soma, ¿ok? ¿Ok? Recepcionan información y eso lo transmiten ¿a quién? Al soma, ¿ok? Entonces, las dendritas, ¿no? transmiten esa información o esos impulsos, ¿no? desde la periferia hasta el soma, ¿no? Información que vienen naturalmente de otras neuronas. ¿Ok? Entonces, dentro de las neuronas motoras, vamos a encontrar primero la motoneurona multipolar. ¿Ok? Estas neuronas incluyen o contienen estos corpúsculos de Nils, que es lo que vamos a comentar también un poquito más adelante. Estos corpúsculos de Nils son los responsables de enviar impulsos voluntarios, justamente, ¿no? a tejidos del músculo esquelético, ¿no? y del músculo estriado. Pero también envían señales a los músculos lisos y también de los vasos sanguíneos, ¿no? que también tienen músculos lisos. Otra neurona es la neurona autónoma presináptica y posináptica. ¿Ok? Estas van a participar en la transmisión de impulsos involuntarios. ¿Ok? Porque principalmente están conformados en el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y también van a inervar principalmente entonces ¿a quién? Al músculo liso. Ojo, la multipolar sí tiene
algunas terminaciones en el músculo liso, como hemos mencionado, pero son las autónomas las que tienen la inervación preferente, ¿no? Primordial en el músculo liso, en los vasos sanguíneos, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de ahí tú puedes deducir que está afectando principalmente, ¿no?, órganos como el intestino delgado, los vasos sanguíneos, las glándulas, etc., ¿no? El segundo grupo de neuronas son las sensitivas, ¿ok? Y dentro de ellas vamos a encontrar primero a la neurona pseudo-unipolar. Ustedes saben que pseudo significa falso. ¿Por qué? Porque tiene una prolongación, ¿ok? O sea, en un solo polo, pero esta prolongación, como ven, se divide en una rama axónica central y una rama dendrítica periférica, ¿ok? Se divide. Estas neuronas, ¿ya?, son típicamente sensitivas, ¿ok? Y normalmente se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios craneales, ¿no?, que es lo que ustedes ya conocen, ¿no?, que vimos en anatomía. La otra neurona sensitiva es la neurona bipolar, ¿ok? La neurona bipolar posee un axón, ¿no?, y una dendrita. Y esta neurona está asociada con los receptores sensitivos como el gusto, el olfato, la vista, el equilibrio, ¿no? Se encuentran obviamente en la retina, ¿no?, y en los ganglios del vestíbulo coclear. Y el tercer grupo de neuronas que hemos mencionado son las neuronas de integración. Primero vemos a la célula piramidal. Esta es una neurona, como ven, multipolar que se encuentra normalmente en la corteza cerebral, ¿ok? Y participa en funciones complejas de pensamiento, memoria, integradoras, etc. Luego tenemos, ¿no?, las interneuronas. Estas forman parte de la red de comunicación, la red de integración de todas las neuronas sensitivas y motoras. Estas neuronas, estas interneuronas, son el 99%, ¿no?, o un poco más incluso, de todas las neuronas de nuestro cuerpo. Las interneuronas, ¿ok? Y luego vamos a encontrar a las células de Purkinje o Purkinje. Estas células, ¿no?, ya las vimos, ¿no? ¿En dónde? En el cerebelo, ¿no? Y como ven, tiene una estructura que está muy ramificada, ¿no? Y este tipo de ramificación es la que, ¿no?, le permite tener una función en la coordinación motora y el equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la estructura del nervio periférico, ¿no? Pero para entender eso, primero quiero que interpreten bien esta imagen, porque aquí vemos un corte de la médula espinal, ¿no?, con su raíz dorsal y su raíz ventral, y que conforman al nervio espinal. Si al nervio espinal yo le haría un corte, ¿no?, y lo ampliaría histológicamente, ¿no?, vería una estructura similar a esta que ahorita vamos a pasar a detallar. Dentro de esta estructura vemos algunos fascículos, ¿no?, con estos pequeños círculos que ven, ¿no?, que forman, ¿no?, la estructura periférica de los nervios, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a empezar a definir cada uno. Vamos a desarrollarlo desde la parte más externa y vamos a ir avanzando. Por ejemplo, tenemos esta pequeña capa exterior que rodea, ¿no?, a este nervio, que se llama epineuro, ¿ya? Es la capa más externa, como pueden ver, ¿no? Está conformado por un tipo de tejido que ustedes ya conocen llamado tejido conectivo. Como ven, envuelve todo el nervio periférico, ¿no? Y se puede deducir que esto es lo que da
un soporte estructural, pero también protección, ¿no? Protección. Luego, vemos que en cada pequeño fascículo encontramos esta estructura que está acá de color un poco más rosado rojizo, ¿no? Esta estructura se llama perineuro. El perineuro rodea cada fascículo, como ven, ¿no? De fibras nerviosas y ofrecen una barrera adicional, ¿no? Pero además facilita la conducción nerviosa, ¿ok? Luego, ya más internamente en cada fascículo vemos primero este contenido que acá está representado de color amarillo, el contenido, ojo, todavía no esos pequeños círculos. Esos pequeños círculos son lo que acá vamos a ver, ¿no? Son las ya neuronas, ¿no? Pero este pequeño contenido amarillo es el endoneuro, ¿ok? El endoneuro. El endoneuro es la capa más interna. Y como ven, ya van a envolver a todas las fibras nerviosas individualmente, ¿no? Y como ven, las separa una de otras, ¿no? Porque las aísla unas de otras y también las protege. Entonces tenemos al epineuro, perineuro y endoneuro, ¿ok? Muy bien. Ahora, dentro de algunos tipos de neuronas encontramos primero la motoneurona somática. ¿Okay? Esta motoneurona somática, su nombre ya les permite a ustedes ya deducir, ¿no? Obviamente, ¿no? Inerva a quién? Al músculo esquelético, permitiendo ¿qué cosa? El control voluntario de los movimientos. Entonces, como ven, acá tenemos, ¿no? Ya en un corte, al axón, ¿no? Que es el que conduce, ¿qué cosa? El impulso nervioso. Rodeando al axón, ¿no? Acá en azul, vemos a la mielina, que como saben, es la vaina mielina la que facilita, ¿no? La conducción rápida de este impulso nervioso. Y por encima vemos que incluso tiene su propia estructura, ¿no? A las células de Schwann, ¿no? Que son las células de la glía que producen esta mielina en el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver este de acá, la neurona sensitiva somática. Esta neurona transmite información sensorial, por eso es somática, sensitiva somática, ¿no? Pero no es un impulso que va desde el cerebro al músculo, como en la motora, sino es un impulso contrario, por eso ven la flecha acá, ¿no? Esta es aferente, eferente, ¿ok? La neurona sensitiva transmite las señales desde la periferia, ¿ok? Desde la periferia al sistema nervioso central, ¿ok? Y vemos acá que tiene una rama dendrítica periférica, ¿no? Esta rama dendrítica periférica es la que recoge las señales, por ejemplo, de la piel, de los músculos o de otros tejidos, ¿no? Tiene obviamente mielina, ¿no? Está rodeado de vaina de mielina y su célula de la glía, su célula de Schwann, que le da protección, ¿no? ¿No? A esta rama dendrítica, ¿ok? También vamos acá a destacar que acá mencionan al nódulo de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son estos pequeños intervalos, ¿no? Entre cada segmento de mielina que permiten la conducción saltatoria del impulso nervioso, que hace que sea un poquito más rápido, ¿ok?
Ahora vemos este fascículo de acá, que se llama la neurona amielínica autónoma. Como ven, esta tiene un doble impulso, ¿no? Dos tipos de señales. Aferentes y eferentes. ¿Ok? Porque la neurona amielínica, o sea, sin mielina, ¿ok? Por eso es amielínica, participa en la inervación de los órganos internos, como las glándulas y la musculatura lisa, por ejemplo, ¿no? Los vasos sanguíneos, intestinos, etc., ¿no? Y de esta manera regula las funciones involuntarias. Como ven, tiene su axón, pero es un axón sin mielina, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, ¿qué es lo que hacía la mielina? La mielina hace que el impulso nervioso baje más rápido. Entonces, al no tener mielina, la conducción nerviosa es más lenta. Pero justamente es más lenta porque eso es lo que permite una función más correcta y controlada, ¿no? De la parte autónoma, ¿ok? No queremos que los impulsos y las reacciones sean tan instantáneas como cuando la necesidad de correr, reaccionar rápido, ¿no? En los músculos motores, ¿no? Pero en el tejido liso, ¿no? La situación cambia un poco, ¿ok? Entonces, acá no vemos las interneuronas en este pequeño gráfico, ¿no? Porque las interneuronas principalmente están en la médula espinal y en el cerebro, ¿no? Acá en esta representación, ¿no? De estos fascículos no está. Acá estaría, ¿no? Dentro de la médula espinal y también del cerebro, ¿no? Y las interneuronas, como saben, son intermediarios, ¿no? Y forman parte del 90%, más del 90% de la cantidad de neuronas que tiene el cuerpo. No son excitatorias, inhibitorias, etcétera, ¿no? También, como ven, vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Que son los que dotan, ¿no? a estos fascículos nerviosos de nutrientes, de oxígeno, ¿no? A, la, a las células. También vamos a ver, ¿no? Que aquí, cómo se representa a través de estas líneas, ¿no? Líneas negras y azules, ¿no? Cómo están las fibras nerviosas haciendo el recorrido a través de las raíces dorsales, ventrales, ¿no? También acá en el ganglio, ¿no? Y también algunos preguntarán, ¿no? ¿Qué cosa es esto de corpúsculo de Pacini, ¿no? Del corpúsculo de Pacini son receptores neuronales, pero que están especializados en detectar la presión, ¿ok? Cualquier cosa que presione, ¿no? La parte de tu cuerpo, en el tejido esquelético, muscular, también en el tejido liso, y vibraciones, ¿no? Las detecta, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, ¿ok? Y acá vemos una representación del músculo estriado y una representación del músculo liso, ¿no? Músculo liso, ¿no? Aparentemente me parece que esto es de el intestino del delgado, ¿no? Me parece que sí, ¿ok? Vamos a ver ahora, ¿no? Dos cortes histológicos con dos técnicas diferentes, ¿no? La que vemos acá es una técnica de microscopio electrónico, ¿no? En donde vamos a poder ver más estructuras, más detallados, ¿no? Y esta pues es con el microscopio óptico, ¿no? Que es similar a lo que ustedes van a ver en estas prácticas que estamos ya teniendo, ¿no? Con las láminas que les estamos proporcionando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conversar? Es la estructura y función, ¿no? Del cuerpo celular neuronal. Obviamente esta es una pequeña representación gráfica y lo que normalmente vemos en el corte histológico a veces es un poquito diferente, ¿no? De
lo que podemos ver en las láminas histológicas, ¿no? Obviamente la representación gráfica busca ser didáctica, busca ser eh, comprensible, en realidad no busca ser muy realista que digamos, porque así es como se ven en realidad los orgánulos, ¿no? Dentro de el soma de la neurona, ¿no? Y así es como en realidad se ve un grupo de neuronas en un tejido, ¿ok? ¿No? Al corte, ¿no? En una pequeña lámina, en un corte histológico, ¿ok? Pero podemos identificar algunas cosas. Primero, que el núcleo es grande, ¿no? Ocupa eh, una buena proporción, ¿no? En comparación del tamaño de la propia célula. Y como les comenté, es más grande que los núcleos de otras células, ¿no? Y el nucleolo también, como ven, es prominente, ¿no? Es grande. Acá también, ¿no? Ya en el microscopio electrónico vamos a encontrar algunas pequeñas estructuras como este de acá, ¿no? Que vemos acá, que es el retículo endoplasmático rugoso. Ustedes deben de recordar de sus clases de biología, ¿no? Cómo era el retículo endoplasmático rugoso. Y tenemos acá este retículo. Como vemos, también está rodeado de pequeñas estructuras redondeadas, ¿no? Que son los ribosomas, ¿no? Que los ribosomas que vemos acá que están pegados al retículo endoplasmático rugoso, pero también vamos a encontrar muchos ribosomas que están libres, ¿ok? Y como ustedes recordarán, los ribosomas están implicados directamente con la síntesis proteica. Entonces, toda esta estructura, obviamente, ¿no? Tiene una intensa actividad proteica, ¿ok? Cuando estas estructuras se agrupan, ¿ok? Van a formar estos círculos de acá, que se llaman los corpúsculos de Nissl, ¿ok? Estos corpúsculos entonces están conformados por todo este grupo de orgánulos. También vamos a encontrar aparatos de Golgi, vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar vesículas de transporte, neurofilamentos, lisosomas, pequeños microtúbulos, ¿no? Todos estos orgánulos, ¿no? Son cruciales para el mantenimiento, ¿no? Y la función de la neurona. Ahora, acá en la representación gráfica se ve mucho mejor, ¿no? Que en la célula, pero sí se podría ya empezar a deducir de alguno de los vértices esto que se llama cono axónico. ¿Por qué? Porque obviamente el corte real del corte histológico no te va a mostrar exactamente, ¿no? Una neurona con sus dendritas bien definidas y un axón bien definido, porque obviamente el corte es una pequeña lámina, ¿no? Una pequeña lámina. Entonces, si el axón estaba medio milímetro por encima, medio milímetro por abajo, las dendritas también, el axón no se va a ver completo, solo se va a ver un pedacito, a veces simplemente la raíz o cono axónico, ¿no? Pero como yo identifico cuál de los vértices de mi neurona, ¿no? Es la que inicia el axón, ¿no? Es porque en el cono axónico no hay corpúsculos de Nils, ¿no? Hay muy pocos orgánulos, ¿no? Entonces, si yo identifico una zona donde hay pocos orgánulos, ¿no? Como esta de acá, que si se dan cuenta, acá hay muchos, y en este vértice hay pocos, yo podría empezar a decir que en esta zona posiblemente sea el cono axónico, y todo lo que va acá sería el axón. Mientras que alrededor de las dendritas, ¿no? Por acá, ¿no? Hay muchos corpúsculos de Nissl, ¿ok? Muchos corpúsculos. Entonces es una forma de identificar, ¿no? Dónde estaría el axón y dónde estarían las dendritas. Ahora, a veces posiblemente pueden encontrar algunos tipos de células grandes, circulares, ¿no? Que podrían ser células madres neuronales, ¿no? Ustedes saben, ya se los comenté, que las neuronas no tienen la capacidad de regenerarse ni de dividirse. Pero hay algunas zonas, por ejemplo, en el bulbo olfatorio o en el hipocampo, ¿no? Si ven cortes de esos áreas del sistema nervioso, van a encontrar algunas pequeñas células, ¿no? Que van a ser células madre, porque las células madre están relacionadas con el reemplazo, la diferenciación, ¿no? Para neuronas que tal vez hayan sido dañadas, ¿no? En realidad esto todavía está siendo motivo de estudio, ¿no? Porque este tipo de células podrían utilizarse para poder hacer terapias, ¿no? De enfermedades degenerativas como el Parkinson o, o el Alzheimer, ¿no? O el Alzheimer, ¿no? Y bueno, si es que se puede ver todo un axón completo, también vamos a poder ver este,
que hay algunas pequeñas estructuras, ¿no? Dentro del axón, porque el axón existe algo que se llama el transporte axónico, ¿no? Que es donde se transportan, ¿no? Estas señales de neurotransmisores, ¿no? Que vamos a ver también un poquito más adelante, ¿ok? Ahora vamos a hablar entonces de las dendritas y de los axones. Como saben, estos son las proyecciones o evaginaciones principales, ¿no? De nuestro cuerpo sol o soma de la neurona, ¿no? Entonces cada uno tiene funciones específicas, distintivas entre ellas, tienen diferentes proteínas y orgánulos dentro de ellas, ¿no? Pero empecemos por las dendritas. Ya les había comentado, las dendritas son los responsables de, primero, recibir las señales neuronales a través de la sinapsis y transmitirlas al cuerpo o soma, ¿ok? Las transmiten, ¿ok? Son de las principales funciones. Transmitir las señales al cuerpo o soma, ¿ok? Este tipo de comunicación neuronal es lo que permite hacer el procesamiento de información de nuestro cerebro. Así viaja la información de nuestro cerebro. Entonces, estas dendritas suelen tener un diámetro, ¿no? Un poco más grueso que los axones, ¿ok? Y por lo general no están cubiertas de vaina mielina, sino que forman una red grande, ¿no? Que amplía la superficie de la neurona, porque al final de cuentas recuerden que las dendritas son parte de la propia neurona, ¿no? Entonces, la superficie de la dendrita es la superficie de la neurona. Entonces, al ampliar la cantidad de dendritas, amplías, ¿no? La superficie receptora de la propia neurona. Y a veces son tan grandes, ¿no? Que por eso se le llama árbol dendrítico, ¿no? Porque aumenta significativamente la superficie receptora de la neurona, ¿ok? Ahora, en muchas neuronas excitadoras, ¿no? Encontramos este tipo de protuberancias llamadas espinas dendríticas, ¿no? Que son esenciales, ¿ok? Para la sinapsis, ¿ok? Obviamente las que tienen esto están mucho más relacionadas con las áreas del cerebro involucradas en el proceso de memoria, de aprendizaje, etc. ¿Y qué contienen, ¿no? Las dendritas, ¿no? Dentro de ellas, ¿qué es lo que contienen, ¿no? Similar al cuerpo soma, vamos a encontrar ribosomas, ¿no? Para la síntesis proteica, retículo endoplasmático rugoso, obviamente, ¿no? Y en ocasiones también vamos a encontrar pequeños complejos de Golgi, ¿no? Que son como que independientes del aparato de Golgi principal, ¿no? Del soma de la célula. Ahora, todos estos componentes son importantes porque, como menciono, realizan la síntesis proteica, ¿no? Y esto ayuda al procesamiento el funcionamiento de la sinapsis, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Porque todo es con neurotransmisores, ¿ok? Entonces, los axones se conectan, ¿no? Con estas espinas dendríticas o con la misma dendrita en sí, ¿no? Para hacer ese proceso que les digo llamado sinapsis, ¿ok? Que vamos a verlo más detalladamente en las siguientes diapositivas. Ahora hablemos de los axones, ¿no? Los axones, como ya mencioné, tienen la función de transmitir, ¿ok? Transmitir señales desde el soma hasta otras neuronas, ¿ok? No solo neuronas, sino también, ¿no? Células efectoras, ¿no? Por ejemplo, las células musculares. Los axones, ¿no? Como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no?
forman parte crucial para diferentes actividades en todo el cuerpo. Ahora, cada neurona tiene un solo axón, ¿ok? Cada neurona tiene un solo axón. Pueden tener varias dendritas, pero solo un solo axón. Es como vimos en los tipos de neuronas, ¿no? Hay algunas que son, incluso no tienen dendritas, pero axón, por lo menos uno. ¿Ok? Y como mencionamos, el axón se origina en una zona del soma llamado cono axónico, ¿no? Que es el que carece, ¿no? de orgánulos citoplasmáticos. Y eso hace que incluso sea más eficiente, ¿no? la transición de señales. Dentro de los axones vamos a encontrar microtúbulos, ¿ok? Estos microtúbulos están orientados en un extremo polar, o sea, de positivo a un polo negativo, ¿no? Que está dentro del soma, ¿no? O sea, al final del axón. Un polo positivo hacia un polo negativo. Y cuando estos microtúbulos se organizan de esa manera, hacen que el transporte, ¿no? de estos materiales o neurotransmisores del axón se haga de manera más eficiente. ¿Ok? Ahora, en soma, ¿no? Cuando ya empiezan a diferenciarse ya específicamente en axón, encontramos una pequeña partecita llamada segmento inicial del axón. En este segmento, ¿no? Que está, como ven, entre el cono axónico y acá ya veríamos ya la vaina mielina, ¿no? Que es la que rodea al axón. Es importante porque en esta zona de acá, que está coloreado de rosado, es donde se genera o inicia el potencial de acción para la transmisión eléctrica, que eso es lo que vamos a ver mucho más profundo en fisiología, pero es acá, en el segmento inicial del axón, en donde se genera el potencial de acción, ¿no? Que es esta señal eléctrica que se propaga por todo el axón a modo de saltos, ¿no? Que es importante para la transmisión de información. Ahora, como ya había mencionado, la mayoría de proteínas se van a sintetizar acá, en el soma, ¿ok? En el cuerpo. Sin embargo, hay algunas terminaciones axónicas que son un poquito más gruesas, un poquito más grandes, ¿no? Que pueden sintetizar proteínas, ¿no? En ellas, ¿no? Proteínas locales que se le llaman, ¿no? Esta capacidad es importante porque permite, ¿no? Mejorar la capacidad de la memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita una síntesis proteica rápida, muy rápida y que sea localizada, ¿no? en el lugar para hacer la interacción un poco más rápida, ¿no? Entonces, en esas zonas, ¿no? del cerebro que están muy relacionadas con la memoria, vamos a encontrar algunos axones que tienen, ¿no? la capacidad de sintetizar sus proteínas, o sea, tienen ribosomas dentro de el axón. Ahora vamos a ver el sistema de transporte neuronal, pero primero un paréntesis, no confundan el sistema de transporte neuronal con el impulso nervioso, ¿ok? El transporte de información, el transporte del impulso nervioso, ¿no? Ocurre en milisegundos, es rapidísimo el impulso nervioso, la señal que va desde mi cerebro hasta mi dedo para decirle mueve los dedos de esta manera, ya es casi el instante, ¿ok? El transporte neuronal no. El transporte neuronal es otra cosa completamente diferente. ¿Tiene que ver con la sinapsis? Sí, porque es el que lleva los materiales, ¿no? Para que ocurra la sinapsis. Entonces vean a estas figuritas, ¿no? Estas proteínas como unos pequeños camiones que van llevando todo el material necesario para que cuando lleguen a la construcción, ¿no? O al centro de labores, ¿no?
tengan todos los materiales, el ladrillo, el cemento, la gasolina, todo para que funcione todo este proceso llamado sinapsis, ¿ok? Entonces es otra cosa diferente al impulso nervioso. Este transporte está dado por dos tipos de proteínas, la cinesina y la dineína, ¿ok? Acá ven algunas flechas que les van a indicar bien. La cinesina, ¿no? Tiene un transporte que se llama anterógrado, o sea, que va desde el soma hasta las terminaciones axónicas, ¿ok? Y la dineína tiene un transporte retrógrado, o sea, que va desde las terminaciones axónicas hasta el, el soma, ¿ok? ¿Cómo se mueven? Utilizando ATP. Ustedes recuerdan cuál es la energía que utilizan las células. Adenosín, trifosfato. ATP. ¿Y qué son esas cositas que digo que transportan? Entonces, son proteínas, lípidos, neurotransmisores, ¿no? Para la transmisión sináptica. Y también de regreso traen proteínas para su reciclaje, ¿no? Y orgánulos envejecidos, ¿no? Para poder desecharlos si es que fuese necesario. ¿Y a qué velocidad se mueven, ¿no? estas proteínas? Bueno, son muy lentas, ¿no? No son muy rápidas como el impulso nervioso, porque, por ejemplo, las que son anterógradas, ¿ya? La de movimiento lento, que por lo general solo son anterógradas, tienen una velocidad de 0.2 a 4 milímetros por día. Repito, 0.2 a 4 milímetros por día. Esa es la velocidad por la que se mueven. A eso se le llama velocidad lenta anterógrada. Y existe otra que se llama la velocidad rápida, ¿no? Que es en ambos, ¿no? En la anterógrada y en la retrógrada, que tiene una velocidad de 20 a 400 milímetros día, ¿ok? De 20 a 400 milímetros por día. Entonces, ¿qué transporta? Transporta orgánulos o también materiales no reciclados, ¿no? Endositados, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, estas proteínas son importantes para transportar estas vesículas, ¿no? Por ejemplo, las dineínas para secretar las vesículas secretoras, ¿no? Con todo ese tipo de materiales importantes para la sinapsis, ¿no? Y las cineínas, ¿no? Perdón, las dineínas para traer material reciclado, ¿ok? Como ven, este transporte es importante porque si no hubiera un envío constante de materiales, ¿no? Para que funcione constantemente la sinapsis, pues obviamente, ¿no? No ocurriría el impulso nervioso, se quedaría, ¿no? En el axón y no pasaría al siguiente porque carecería de materiales para que funcione adecuadamente la sinapsis, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, una vez que ya hemos comentado, ¿no? Sobre el transporte y llegamos ya a las terminaciones axónicas, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco más en la sinapsis, ¿no? Existen dos tipos de sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica. La química es la que tenemos nosotros, ¿no? Los seres humanos y muchos animales como los mamíferos, y la eléctrica por lo general son los animales invertebrados, ¿ok? Y dentro de, ¿no? La sinapsis química y propiamente ya de nosotros, tenemos también algunas conexiones, ¿no? O tipos de sinapsis, pero que se caracterizan de acuerdo a su localización, ¿ok? Tenemos primero las sinapsis axodendríticas, ¿ok? Que como su nombre lo dice, son del axón a las dendritas, ¿ok? Y dentro de ellas hay algunas que se conectan directamente con las dendritas y otras que están rodeando a la espina dendrítica, ¿no? Que vimos en algunas diapositivas anteriores. Y como ya se mencionó, este tipo de terminaciones por lo general están relacionadas con las áreas de la memoria, el almacenamiento de información, la adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos las sinapsis axosomáticas, como su nombre dice, del axón al cuerpo o soma.
¿Ok? ¿Por qué? Porque hacen un contacto directo con el cuerpo o soma. Este tipo de conexión influye significativamente en la excitabilidad de la neurona, ¿no? De la neurona postsináptica, porque modula su capacidad para generar potencial de acción. El otro tipo de sinapsis es la axoaxónica, ¿no? Y como su nombre dice, está de un axón a otro axón. Ahora, este tipo de sinapsis entre axones tienen una finalidad, lo cual es ser regulador. O sea que este regula, ¿no? La transmisión o la sinapsis, ¿no? La transmisión de neurotransmisores de el otro axón, porque influye en la liberación de estos neurotransmisores, ¿ok? Haciendo que sea más preciso, ¿no? Controla la fuerza de la sinapsis, ¿no? Y hace que esta sinapsis sea más eficaz, ¿ok? Y cómo es que nosotros podemos realizar este tipo de observaciones, ¿no? Por lo general no vamos a poder ver este tipo de cosas, ¿no? Estos neurotransmisores en un microscopio óptico con tinciones clásicas como por ejemplo el de hematoxilina eosina. Pero sí podríamos verlo en barridos a través del microscopio electrónico, ¿no? Como vemos acá, acá está el terminal axón, acá está la dendrita y aquí vemos cómo se están liberando, ¿no? Los neurotransmisores. Acá están todas las vesículas, ¿no? Y se están liberando los neurotransmisores, ¿ok? Entonces, es así como eh, existen tipos de sinapsis, ¿no? En el ser humano. Y ahora vamos a entrar un poquito más en este campo. Ya nos centramos ya casi a cómo ocurre esta sinapsis, ¿ok? Pero antes de adentrarnos, ¿no? Al tema propio de la transmisión sináptica, es importante entender que existen dos tipos de receptores, ¿ok? Los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos, ¿ok? Los receptores ionotrópicos son, relacionémoslos de esta manera, son receptores para transmisiones rápidas, más instantáneas. Por ejemplo, cuando el neurotransmisor, ¿no? este, se une a receptor, ¿ok? Permite el paso de los iones. Esto hace que el potencial de acción sea más rápido, ¿no? En el momento. Y la reacción sea rápida también. Entonces, esto me permite, por ejemplo, si yo cojo este lapicero, ¿no? Y lo suelto, plum, rápidamente lo puedo coger con mi otra mano. Pero ese movimiento rápido me permite, ¿ya? O necesita, ¿no? Una transmisión de información rápida. O sea que el potencial de acción se active rápidamente. Eso es gracias a los receptores ionotrópicos. Mientras que los receptores metabotrópicos, ¿ya? Interactúan con unas proteínas llamadas proteínas G, ¿ok? Y estas, a su vez, alteran la actividad de algunas enzimas y generan segundos mensajeros, ¿ok? Estos segundos mensajeros son los que regulan, ¿no? El paso de algunos iones en estos otros receptores. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite una modulación más controlada, ¿no? Más compleja, ¿no? Y también más prolongada de la actividad neuronal. Entonces, estos receptores metabotrópicos nos van a permitir hacer funciones como el control del humor, la memoria, la adaptación emocional, ¿no? Que necesita un control más extenso, ¿no? Más al tiempo que simplemente, por ejemplo, mover mi mano, ¿ok? Entonces, son para áreas cerebrales que necesitan, ¿no? Procesamientos más complejos, como el de la
de memoria. Entonces, esos son los dos tipos de receptores que vamos a encontrar, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Ambos, ojo, ambos funcionan con neurotransmisores. Ojo, los neurotransmisores están en todo, simplemente que era importante hacer este paréntesis para que sepan la diferencia entre estos receptores y normalmente en qué están involucrados, ¿no? Y un resumen de cómo funcionan. Naturalmente, como les voy diciendo, en fisiología, esto lo vamos a ver si ya paso por paso más detallado para que se pueda entender. Entonces, una vez que ya hemos visto, ¿no?, cómo funcionan los receptores sinápticos, y a su vez también vimos cómo se transportan, ¿no?, todos estos materiales, ¿no?, a través de las vesículas sinápticas hacia las terminaciones axónicas. Ahora vamos a ver ya cómo, ¿no?, después de entender y conocer todo ese proceso, llegamos ya a comprender la transmisión sináptica. Entonces, como ven, van llegando, ¿no?, a los botones presinápticos, ¿no?, las vesículas que contienen los neurotransmisores que fueron a su vez sintetizados en el cuerpo soma, ¿no?, y transportados por el sistema de transporte nervioso. Entonces, el impulso nervioso que les comenté que es cuestión de casi instantáneo, ¿no?, es un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico llega hasta la terminación, ¿no?, de la membrana presináptica, donde se encuentran unos canales llamados canales de calcio activados por voltaje, ¿no? Y su nombre mismo dice cómo funcionan. Cuando llega ese impulso nervioso, ¿no?, y estimula estos canales del calcio, estos canales se abren y permiten el paso de iones de calcio desde la hendidura sináptica hasta el interior, ¿no?, del espacio intracelular. Cuando aumenta el calcio en el espacio intracelular, estimula a que las vesículas, ¿no?, sinápticas se fusionen con la membrana presináptica. Este tipo de fusión está mediado por este tipo de proteínas, las proteínas SNARE y las sinaptotacmina, ¿ok? Que vemos acá. Ahora, estos desempeñan roles importantes para el tipo de liberación de los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque las vesículas, luego de ser estimuladas con el aumento del calcio, ¿no?, se fusionan con la membrana sináptica y liberan todo el contenido de la vesícula, ¿no? O sea, todos los neurotransmisores. Pero estos mediadores, estas proteínas, la sinaptotacmina, ¿no?, y la proteína SNARE, también pueden hacer que la vesícula se fusione solo parcialmente, provocando algo llamado porocitosis. Entonces, los neurotransmisores se liberan a través de estos pequeños poros, pero para que la liberación sea más precisa, ¿ok? La liberación de los neurotransmisores sea más precisa para responder a ciertos estímulos específicos, ¿ok? Entonces, una vez que los neurotransmisores llegan a la hendidura sináptica, ¿no?, empieza lo que vimos en las diapositivas anteriores. Viajan, ¿no? Bueno, en realidad es un espacio pues casi despreciable, ¿no? Es mínimo, ¿no? Acá obviamente se está exagerando por la imagen, pero viajan a través de la hendidura sináptica para llegar a la membrana postsináptica, ¿no?, de, por ejemplo, en este caso, la dendrita. Y llegan a estos receptores que vimos en la diapositiva anterior, los receptores ionotrópicos o los receptores metabotrópicos, ¿no?, que están acoplados a una proteína G. ¿Ok? Entonces, como vimos, los receptores ionotrópicos son estimulados por estos neurotransmisores y son los que
permiten el paso de los iones. En este caso, por ejemplo, si permiten el paso de el sodio, al aumentar el sodio intracelular, ¿no? en el espacio intracelular de la membrana postsináptica, de la dendrita, estimulan el potencial de acción, ¿ok? Entonces, como vimos, los ionotrópicos son para un estímulo rápido, ¿ok? Entonces, como ven, se cumple todo lo que estábamos viendo. Y los metabotrópicos, como ya se explicó, ¿no? Son para el estímulo también, ¿no? De el potencial de acción, pero para que sea más prolongado, sea más preciso, sea más efectivo, más controlado. ¿Ok? Entonces, como ven, hasta acá se cumple todo lo que hemos estado viendo desde las diapositivas anteriores. En el cuerpo o soma de la neurona empiezan a sintetizarse todas las proteínas, todos los orgánulos, todos los neurotransmisores que se necesitan. Esos neurotransmisores viajan por ese sistema de transporte, ¿no? Hasta las terminaciones axónicas, ¿ok? Como ven, van viajando, van viajando, van viajando. Luego de que ocurre la sinapsis a través de estos canales y receptores, ¿ok? Algunas estructuras son recicladas, como esta vesícula de acá, ¿no? Y estas regresan por el transporte neuronal hasta el cuerpo o soma para ser reciclados o para ser descartados. Entonces, este es un proceso constante, 24/7, incansable, porque si no funcionara, pues ahí vienen las enfermedades. Entonces, es así como funciona todo este complejo para lograr al fin la sinapsis. ¿Ok? Entonces, no es muy complicado de comprender, pero hay que entender paso por paso cómo funciona todo para lograr al final la sinapsis. ¿Ok? Finalmente vamos a comentar, ¿no? Sobre los principales neurotransmisores. ¿Ok? Es importante comentarlos porque básicamente tienen diferentes funciones de acuerdo a el lugar donde son liberados, ¿no? Pero también de su propia estructura molecular, ¿no? El primero que vamos a comentar es el acetilcolina, ¿no? O ACH. El acetilcolina es un neurotransmisor que está entre las neuronas y las células efectoras, ¿no? Especialmente en las uniones neuromusculares. Pero también se encuentran en el sistema autónomo. ¿Ok? La acetilcolina tiene dos tipos de receptores que es muy probable que los vean, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son receptores que están específicamente en la unión neuromuscular, ¿ok? Y en algunas sinapsis del sistema nervioso. Estos son los que permiten la entrada rápida de los iones, ¿no? Que vimos en los receptores ionotrópicos, ¿no? Generando un potencial de acción que es lo que permite la contracción muscular, ¿ok? Mientras que los receptores muscarínicos son receptores, ¿no? Más relacionados con los receptores metabotrópicos, o sea, la proteína G, ¿ok? Y como se les comentó, son los que tienen una respuesta más lenta, más modulada, ¿no? Y están relacionados tanto en el sistema nervioso central como en el autónomo, pero están más relacionados, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, la motilidad gastrointestinal, y hay bastantes subtipos. Está el subtipo M1, M2, M3, M4, M5, ¿no? Para diferentes tipos de tejidos. Entonces, es importante, ¿no? Entender muy bien este tipo de neurotransmisor. El siguiente grupo de neurotransmisores que vamos a ver son las catecolaminas, ¿ok? Que incluyen la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Estos neurotransmisores ya son derivados de un aminoácido que ustedes ya debieron haber visto en bioquímica, que es la tirosina, ¿ok? Y juegan un rol importante en el movimiento, en el estado de ánimo, en la atención, ¿no? Que son áreas obviamente relacionadas con este tipo de catecolaminas. La noradrenalina, por ejemplo, es crucial para la regulación del estado de alerta, ¿ok?
Por ejemplo, cuando yo me asusto y necesito escapar de algo, correr rápidamente, entonces para correr necesito que rápidamente mis músculos puedan disponer de toda la energía que tienen, de todo el ATP que tienen, que mi corazón bombee más rápido para que llegue sangre a mis músculos, y mi respiración también se aumenta para poder oxigenar mejor. Entonces todo eso ocurre prácticamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor noradrenalina hace que se reaccione de esa manera. Por eso, por ejemplo, si yo veo que me siento en peligro, ¿no? Hay un gatito que me quiere arañar, entonces me voy corriendo, ¿no? Para evitar, ¿no? Ser atacado. La adrenalina también tiene una función muy similar, ¿no? Para respuestas para la lucha, la huida, ¿no? Ante una emergencia, etcétera. La dopamina, ¿ya? Es similar, pero está más enfocada en la regulación del movimiento, la recompensa y el estado de ánimo, ¿ok? Está involucrado en el control motor, pero también está involucrada en la motivación, ¿ok? Entonces, la dopamina es un sistema de recompensa del cerebro. Por eso es que cuando, por ejemplo, te gusta el deporte, te gusta el fútbol y metes un gol, esa sensación de alegría, de satisfacción que tienes es gracias a la dopamina. Entonces, influye en el comportamiento que busca el placer. Entonces, también está involucrado en ciertas adicciones, porque hay algún tipo de adicciones que lo que hacen es estimular, ¿no? La dopamina, ¿no? La secreción de dopamina en tu cerebro para que sientas esa satisfacción, ¿no? Pero es una satisfacción descontrolada, ¿no? Que puede producir patologías, ¿no? Patologías relacionadas pues con este tipo de vicios, ¿no? Sin embargo, también las catecolaminas son importantes como cuando nosotros estamos en un momento de estrés. Porque, por ejemplo, si necesitas en un momento, ya estás a punto de dar un examen de admisión o algo y necesitas concentrarte por unos cuantos minutos, entonces también ahí, ¿no? Entran las catecolaminas, ¿no? La noradrenalina, la adrenalina, entra, se libera, ¿para qué? Para que haya un poquito más de agudeza mental, ¿no? Para que tus respuestas sean más rápidas, ¿ok? Muy bien. Ahora hablemos de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está derivado del aminoácido triptófano, ¿ok? Ahora, la serotonina está muy relacionado con los estados de ánimo, está relacionado con el sueño, está relacionado con el ciclo circadiano, pero también tiene una importancia en los movimientos peristálticos, o sea, está relacionado con el sistema entérico, ¿no? Cuando hay un exceso, ¿no? de niveles de serotonina, sentimos esta sensación de bienestar, de placer, de satisfacción, de felicidad. Entonces, nuestro cerebro está teniendo un nivel alto de serotonina. Pero todo lo contrario, la escasez de serotonina, ¿no? Cuando hay una deficiencia de serotonina, viene relacionado con ciertos trastornos de ánimo como la depresión, la ansiedad, ¿no? Etcétera. Como dije, también está relacionado con la regulación de los ciclos de sueño y la vigilia, ¿no? Porque la serotonina es precursor de la melatonina, ¿ok? Que es justamente la hormona que regula el sueño. Entonces, la serotonina es la que ayuda a iniciar el sueño y mantiene su calidad, ¿ok? Entonces, en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir, existe una conversión de serotonina a melatonina, que es la que va al final a facilitar la transición, ¿no? Al sueño y terminar en un sueño reparador. Entonces, posiblemente, ¿no? Estos problemas de trastornos del sueño
no sean por una deficiencia de serotonina y por ende de melatonina. También, como dije, está relacionado con el ritmo circadiano, porque como comenté ya hace algunas clases, existe una regulación por la detección de la luz, ¿no? Para entender si estamos en un entorno de luz u oscuridad, para poder regular nuestro sueño, para que nuestro cuerpo diga, ok, estamos de noche, es hora de dormir, y el cerebro disminuye, secreta ciertos neurotransmisores para estimular al sueño. Mientras que está de día, no, inhibe la secreción de esos neurotransmisores para tratar de estar alerta, ¿no? Durante el día. ¿Ok? Y como también mencioné, la serotonina está muy relacionado con el sistema entérico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque regula muchas de las funciones gastrointestinales, como la motilidad intestinal, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando no hay un adecuado peristaltismo o los músculos lisos el intestino delgado o grueso, por ejemplo, se distienden o no se mueven, duele, ¿no? Entonces, también está relacionado con la percepción del dolor gastrointestinal. Entonces, la serotonina tiene muchas funciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ciertos grupos de aminoácidos también funcionan como neurotransmisores, como el glutamato. El glutamato es un excitador del sistema nervioso porque facilita la transmisión de señales, ¿no? entre neuronas. Y esto está muy relacionado con el aprendizaje y la memoria, ¿no? Porque el glutamato, ¿no? Provoca la apertura de estos canales de iónicos metabotrópicos, ¿no? Los lentos que vimos, ¿no? En las diapositivas anteriores, y permite la entrada de sodio y potasio de una manera más controlada y genera un potencial de acción más controlada. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando, leyendo o tratando de memorizar cosas, es el glutamato el que se libera, ¿no? Durante la sinapsis, por ejemplo, como vimos en anatomía, el área relacionada con la memoria es el hipocampo. Entonces, se libera en esa área para estimular la memorización o el aprendizaje, ¿no? De esos datos nuevos. El otro es el GABA. El GABA es un inhibidor, ¿no? Si el glutamato era un excitador, este es un inhibidor del sistema nervioso, porque regula la excitabilidad neuronal y mantiene ese equilibrio entre la excitación y la inhibición del cerebro, porque el cerebro trata de mantener en función, en constante excitabilidad y necesita de sistemas que regulen eso, ¿no? No eliminen la excitabilidad, regulen la excitabilidad. Ahora, existen diferentes tipos de receptores. Está el GABA A, el GABA B, ¿no? Que están relacionados con los canales de cloro, ¿ok? Los canales de cloro ingresan a la membrana, a través de la membrana ingresan al espacio intercelular, ¿no? Y producen hiperpolarización, o sea, sobreexcitación. No es que inhibe, sino que sobreexcita, ¿no? La neurona, pero es esa sobreexcitación la que bloquean los otros canales, ¿no? E impiden que el potencial de acción siga aumentando, ¿no? Entonces, es así como funciona. Por ejemplo, cuando tienes demasiada ansiedad, entonces son los receptores de los canales de cloro los que se activan a través del GABA, ¿no? Producen esa sobreexcitación y como que se controla tu ansiedad, porque si no hubiera un control de esa ansiedad entrarías en desesperación, que a veces pasa, no hay un adecuado control de esos neurotransmisores, incluso a veces hay que controlarlos dándole cierto tipo de medicación, como los ansiolíticos, que es justamente lo que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Potencian la acción del GABA
y alivian esos síntomas de ansiedad, porque hay una sobreexcitación. Entonces, como hay una sobreexcitación también, con el tiempo, si uno sigue tomando estas benzodiazepinas, también producen, ¿no?, resistencia, o sea, necesitas más para poder tener el mismo efecto. Por último, tenemos a la glicina. La glicina actúa como también un inhibidor del sistema nervioso, ¿no? Pero principalmente en la médula espinal y el tronco encefálico. Entonces, al estar en este lugar, se une también a receptores de canales de calcio, y también hiperpolariza, ¿no?, las neuronas postsinápticas para disminuir así la excitabilidad neuronal. Por ejemplo, la glicina nos ayuda a controlar ciertos movimientos motores que te ayudan a tener movimientos más finos, porque, por ejemplo, si yo quisiera coger un vaso de agua, ¿ok? Yo quiero coger un vaso con agua, ¿ok? Si yo cojo esto, ¿ya? Y lo necesito llevar a mi boca, necesito que el movimiento sea preciso, porque si el movimiento es muy brusco, me voy a golpear la cara con el vaso, pero no pasa, ¿no? Mis movimientos son finos porque hay una regulación, ¿no?, en que dice, momento, momento, no tan rápido, no tan fuerte, no tan rápido, no tan fuerte, más lento. Entonces, esa regulación hace que el movimiento sea más fino, porque todos los impulsos son regulados por neurotransmisores. Entonces, tiene un rol importante, ¿no?, en la regulación de la actividad motora y sensorial. ¿Quién? La glicina. Otro neurotransmisor, o que actúa como neurotransmisor, es el óxido nítrico, porque es un gas. Y a diferencia de los otros neurotransmisores, el óxido nítrico no se transporta, ¿no?, dentro de las vesículas, sino que es un gas que se sintetiza en el momento y se utiliza, ¿no?, para activación de ciertos procesos, ¿no? El óxido nítrico activa una enzima llamada guanilato ciclasa, que a su vez activa la producción de guanosin monofosfato y que está relacionado con, por ejemplo, la dilatación de los vasos sanguíneos para regular, ¿qué cosa? La presión. Por ejemplo, cuando la presión arterial aumenta, las células endoteliales liberan óxido nítrico, lo que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y a su vez una reducción de la presión arterial. Entonces, se trata de que ante un estímulo rápido, el óxido nítrico también va a funcionar y dar una respuesta rápida ante este tipo de circunstancias. También está relacionado con la neurotransmisión o la plasticidad, ¿no? Porque el óxido nítrico participa o influye en la modulación de la fuerza sináptica, y que, como se mencionó ya varias veces, todo lo que está relacionado con modular, controlar la fuerza sináptica, el potencial de acción, siempre está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Ahora, otra cosa importante que se sabe del óxido nítrico es que tiene un efecto neuroprotector. Y este efecto neuroprotector puede reducir el daño de las neuronas cuando hay una condición de estrés oxidativo, ¿no? O una excitotoxicidad, ¿no? Entonces el óxido nítrico podría proteger justamente a las neuronas, ¿no?, de este tipo de estrés, ¿no? Estrés oxidativo, ¿no? Entonces, como ven, el óxido nítrico es un neurotransmisor que es diferente a los demás, ¿no?, que es importante para regulación de diferentes tipos de funciones fisiológicas, ¿no?, como la vasodilatación, la plasticidad sináptica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conocer esto también es muy importante. Finalmente, también existen unos pequeños péptidos, ¿no?, unas pequeñas moléculas que también funcionan como neurotransmisores y que ayudan, ¿no?, o tienen roles en la transmisión de señales y en la modulación de algunas funciones fisiológicas. Por ejemplo, la sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido que está involucrado en la transmisión del dolor. Por ejemplo, si tú estás clavando, ¿no?,
con un martillo y ¡plum! Te golpeas el dedo, ese dolor, ¿no? Viaja rápidamente a tu sistema nervioso central y tú ¡prum! Sacas el dedo y sientes el dolor. Es porque la sustancia P libera en el sitio de la lesión, ¿no? Este tipo de neurotransmisor, ¿no? Y llega a la médula espinal, intensifica la sensación de dolor, ¿no? Y alerta al cuerpo de que está sufriendo un daño, ¿ok? Entonces, es la sustancia P la que transmite esas sensaciones de dolor. Las encefalinas y las endorfinas ya son péptidos, pero opioides, ¿ok? Ya más o menos van relacionando a qué se refieren. Estos péptidos opioides modulan, ¿no? la excitabilidad sináptica, pero también producen analgesia. Todo lo contrario a la sustancia P. La sustancia P intensifica el dolor. Las encefalinas y las endorfinas, ¿no? Son péptidos opioides que eh, producen analgesia, porque modulan esa excitabilidad sináptica, o sea, reducen la percepción de dolor. Y obviamente, como su nombre lo dice, actúan uniéndose a receptores opioides del sistema nervioso central, ¿ok? ¿Cuándo se liberan estos? Cuando hay estímulos dolorosos o estrés físico. Pero, ojo, por ejemplo, nuestro cuerpo libera normalmente este tipo de neurotransmisores porque los que han practicado deportes y han estado en un momento de una práctica muy estresante o muy extensa que hasta puede producir dolor, por ejemplo, la maratón, ¿ya? Hay un momento en que el maratonista siente que le duelen las piernas, pero él sigue corriendo porque no se quiere rendir, le duele el cuerpo, le duelen las piernas, le duelen los músculos, ¿no? Pero no se rinde porque él sabe que tiene que seguir adelante. Y luego cuando llega a cierto umbral de dolor, ese dolor ¡prum! Disminuye porque su cerebro, ¿no? Entiende la situación en la que está y su cuerpo libera, ¿no? Estas endorfinas. Y reduce significativamente el dolor, incluso en algún tipo de pacientes hasta llegan a tener cierto tipo de placer, ¿no? Al tener este tipo de ejercicios bastante extenuantes, ¿no? Intensos, ¿no? Entonces el cerebro reduce esta sensación del dolor, ¿no? A este tipo de sensación normalmente se le llama la euforia del corredor, ¿no? Búsquenlo ahí en internet y van a conocer a qué se refiere con la euforia del corredor. Pero esta es una sensación normal, natural, la que el cuerpo produce, ¿no? No es como lo que se produce por ingerir opioides, ¿no? Por ingerir cierto tipo de drogas. La sensación no es similar, uno produce daño, el otro no, porque el cerebro lo libera de forma controlada y de acuerdo a lo que el cuerpo realmente necesita o no. Entonces es diferente, ¿ok? Pero sí existe esto llamada la euforia del corredor. Entonces llegamos al final, ¿no? De nuestra clase de hoy. Por favor, ¿no? Recuerden que todos estos tipos de estructuras tienen que ser identificadas, ¿no? En las placas que se les está entregando, ¿no? En el laboratorio de microscopía para que ustedes puedan identificar cada uno de ellas, ¿no? Hay diferentes tinciones, hay diferentes estructuras, tenemos diferentes partes del cerebro, diferentes partes de la médula espinal para que ustedes puedan identificar, ¿ok? Muy bien, muchachos, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.